Si alguna vez has sentido que tus auriculares tiemblan más que yo viendo la factura de la luz, prepárate porque hoy traigo unos IM que pueden hacer temblar hasta la mesa del salón. Los ISN H20. Estos pequeños monstruos del grave han llegado para quedarse en mi colección y aviso, han desbancado a todos mis anteriores favoritos para bassheads sin despeinarse, bueno, si tuvieran pelo, claro. Así que ponte cómodo, que te cuento por qué estos ISN HC20 son la nueva referencia en graves potentes y precio de risa. El primer contacto con los ISN H20 es, sinceramente, de todo menos amor a primera vista. La caja es, con diferencia, una de las más feas que he visto en unos IM. Pero lo que hay dentro es justo lo contrario. Uno de los modelos que más me han gustado hasta la fecha. Los auriculares vienen bien protegidos, el cable es decente y tienes varias almohadillas de silicona. El diseño es robusto, con acabado brillante en púrpura, compacto pero algo grueso. Incluso con orejas pequeñas, se llevan cómodamente. Aunque ojo, que el acabado tan suave puede jugarte una mala pasada si eres de manos resbaladizas. Sobre las almohadillas, las de serie cumplen, pero si quieres sacarles todo el partido, te recomiendo las Nice HCK CC4 o las Penon Liqueur Orange, que aíslan bien y dejan pasar medios y agudos, logrando un sonido más equilibrado. Eso sí, durante el burn-in, mejor usa ear-tips de apertura ancha como las Triclarion o Divinus Velvet Whiteboard para no volverte loco con el exceso de graves inicial. En lo técnico, los ISN H20 llevan un driver dinámico de 13 mm para graves y medios y un balanced armature para los agudos. El rango de frecuencias va de 10 Hz a 40.000 Hz y la impedancia es de 16 ohmios. Los puedes mover perfectamente con el móvil, sin necesidad de DAC ni DAP caro. Sobre el rodaje, paciencia. Es normal que al principio suenen oscuros, con graves dominando y agudos escondidos. No los juzgues antes de tiempo. La magia aparece entre las 40 y 100 horas, cuando el driver dinámico se asienta y los agudos empiezan a brillar, logrando un sonido mucho más equilibrado y claro. En cuanto al sonido, los graves son el plato fuerte, subgrave profundo y pegada física, pero sin emborronar el resto. El grave medio aporta cuerpo y calidez, ideal para electrónica, hip hop o trap, pero sin enturbiar los medios. Las voces y los instrumentos acústicos mantienen presencia y naturalidad, y aunque en mezclas muy densas pueden sonar algo congestionados, la transparencia es sorprendente para el precio. Los agudos, suaves y sin sibilancias, tienen suficiente aire y detalle para que la música suene viva, sin fatigar. Puedes escuchar durante horas sin cansancio auditivo. Un ejemplo claro es Angel, de Massive Attack, donde el subgrave te envuelve, pero la voz y la percusión siguen definidas. Si te gusta el pop moderno o la electrónica, la pegada y la claridad te van a conquistar. Una curiosidad, o algo que me ha parecido interesante, es que pese a tanto grave, la escena sonora es amplia y la imagen precisa en frecuencias altas. No llega al nivel de unos abiertos, pero para el precio, la sensación de espacio es muy superior a la media. A volúmenes altos, mantienen el tipo sin distorsionar, aunque los medios pueden quedarse un poco atrás. Su punto dulce está en volumen medio alto. Y como en el canal ya hemos visto modelos similares, toca compararlos con los Kiwi Ears HBE Punch y los Fat Freak HBE Deuce. Los Punch tienen más detalle y escena, los Deuce un subgrave aún más exagerado, pero ambos son mucho más caros
y exigentes con la fuente. Los ISN H20, en cambio, ofrecen graves potentes, sonido equilibrado y facilidad de uso con cualquier dispositivo por un precio muy inferior. Para la mayoría que busca graves de calidad y diversión sin complicaciones, estos son mi nueva referencia. Hasta aquí mi experiencia con los ISN H20. Si los pruebas, cuéntame en comentarios qué canción te ha puesto los pelos de punta o si has encontrado algún género donde brillen especialmente. Si tienes dudas o quieres recomendar tus ear tips favoritos, aquí aprendemos todos juntos. Dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún análisis ni novedades. Y si te animas, tienes los enlaces de compra en la descripción. Nos escuchamos en el próximo vídeo y que la música te acompañe siempre con una sonrisa y un buen grave.